Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Aprendiendo Derecho. Como siempre, buscando temas interesantes, relevantes, con los expertos en cada una de esas materias, siempre con el respaldo de la Universidad de Ciencias Jurídicas y, por supuesto, el talento humano, los catedráticos que son el alma de esta institución. Hoy vamos a hablar del interés superior del menor. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? Para eso hemos invitado a un experto en la materia, al doctor Joaquín Sedano Tapia. Doctor, qué gusto tenerle por acá. Doctor, un placer acompañarles en esta intervención y felicitarle por el programa, sin duda que llega a todas las personas, pues ahora sí que para difundir la cultura jurídica, ¿no? Esa es la intención y pues con gente con el talento, usted, mi querido doctor, siempre es muy grato. Gracias, doctor. Es muy grato. Tuviste la oportunidad, doctor, de estar en España haciendo un máster precisamente sobre el tema de los menores, ¿no? Sí, de hecho la estancia predoctoral fue precisamente en la Universidad de Barcelona y pues de ahí derivó prácticamente la tesis de titulación, que ahora se ha convertido en la publicación de una obra. De un libro muy bueno, ¿eh? Sí, que precisamente versa sobre el interés superior del niño, así es. Interés superior del niño, ¿qué implica? Hasta parece como es un reclamo, ¿no? Como que hemos dejado de visualizar que el niño tiene que ser respetado en una dimensión mucho más amplia de la que estamos haciendo. Sin duda. Hablar del interés superior del menor en realidad es complejo. Debemos señalar que de alguna manera cuando la Convención de los Derechos del Niño lo recoge como columna vertebral de la propia Convención, no se definió y de hecho a la fecha sigue sin definirse en estricto. De hecho se dice que es un concepto jurídico indeterminado, pero no por ello indeterminable. De ahí que muchas de las veces hablar del interés superior es referirse a la casuística de cada asunto que se va presentando y pues bueno, desentrañar en qué va a consistir, pues en un juicio de alimentos o un adolescente en conflicto con la ley penal o algún otro tipo de situación jurídica en la que se ve inmerso, ¿no? Sí, sin duda, doctor, que los niños han sido soslayados, han sido olvidados en programas de gobierno, pero también en lo particular. Sin duda, doctor, tú tendrás una mejor opinión. Creo que lo que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, principalmente con un índice delincuencial donde adolescentes están participando más activo, obedece a un análisis del antecedente, de que cuando los adolescentes estaban en una infancia, no niñez, porque la niñez tengo considerado, según las reglas de Beijing y el Tratado de Interés Superior del Niño, que culmina a los 18 años, siguen siendo niños. Pero hablando de infancia, creo que cuando no se atiende a la infancia, cuando no se les dirige, cuando no se les da la debida educación para que el día de mañana sean quienes dirijan los destinos de un país, las políticas públicas de los que vienen atrás, cuando se les descuida, cuando se les soslaya, pues se ve reflejado en los índices delictivos en los que hoy participan muchos adolescentes. Y el problema, creo yo, que no solamente en México, en la mayoría de países, sobre todo latinoamericanos, vemos jóvenes de 15, 16 años participar en hechos delictivos tan graves y tan lamentables. ¿Eso obedece precisamente al descuido que hemos tenido? Sí, yo creo que habría que precisar que en realidad el interés superior del menor no es obligación exclusiva del Estado. Que si bien tiene una obligación primordial, ¿no? Las familias tienen obligación de respetar el interés superior, pero lo difícil es, digamos, entender qué es el interés superior. Fíjate, doctor, que existe la Observación General número 14 del 2013 que emite el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y en él precisa que el interés superior consiste en garantizar todos y cada uno de los derechos al unísono, es decir, al mismo tiempo, pero además garantizar su desarrollo psicológico, emocional o espiritual y desde luego físico. Y por supuesto esto implica una obligación compartida entre familia, sociedad y Estado. Y ninguno de los tres logra cumplir con esto. Sí, ¿qué faltará? ¿Divulgación? ¿Concientización? ¿Qué es lo que estará haciendo falta? Yo creo que sí, sin duda socializar los derechos de la infancia sería importante, pero sobre todo llevarlos a la práctica, porque también habrá que decirlo que el Estado tiene mucho discurso sobre el tema, pero poca práctica, porque ha entendido que el interés superior es una obligación subsidiaria
Es decir, entro una vez que los demás cumplan con su obligación, solamente que los demás no cumplan, entonces intervengo. Pero hablar de interés superior es hablar de una obligación solidaria, es decir, el Estado está obligado a la par que las familias, ¿sí?, y que la sociedad a cubrir las necesidades de ese menor y evitar que se vean inmersos en la delincuencia. ¿Qué tendríamos que hacer ya en México? Son temas que han trascendido, por supuesto, sobre todo en Europa, inclusive en Estados Unidos, con mayor penetración cultural. En México parecería que son temas novedosos, porque poco se hace respecto de creación de leyes que garanticen realmente que se voltee a ver a los niños y que el interés superior, como bien lo mencionabas, doctor, sea manifiesto. ¿Qué necesitaríamos hacer para poder entrar en esa dinámica? Bueno, lo primero, socializar los derechos. Me refiero a darle la difusión de vida en el contexto social y familiar, dejando en claro que hablar de derechos de infancia no es quitarles responsabilidades. Los menores deben tener responsabilidades, ¿no? Claro. Entonces, hablar de derechos sin responsabilidad estaríamos equivocando el camino, y esto es lo que a veces muchos padres también no entienden, o los menores no entienden, porque hemos visto casos de menores que apenas les alza la voz el papá y ya están encima de ellos, ¿no? No, ya te amenazan con hablar de derechos humanos. Exactamente. Y entonces hay que socializarlos de forma correcta, que me parece que ha faltado. Y desde luego, a través del Estado, pues ahora sí que lo que está haciendo la Corte, emitir criterios jurisprudenciales que de alguna manera nos permiten ir de la mano en la aplicación del interés a través de una técnica que, digamos, es de lista, ¿no?, de checklist que le llaman, que te dice, bueno, para verificar el interés superior en casos de custodia hay que verificar, número 1, tal punto, número 2, tal punto. Entonces, a manera de recetario, ha tenido que entrar la Corte para explicarle a los jueces cómo deben aplicar el interés superior a cada caso en particular. Debo entender que no es tan simple, es complejo cuando el pueblo de México no está culturizado. Claro. ¿Hasta dónde puedo yo dirigir a mi hijo sin violarle sus derechos, o incluso que pueda yo confundir una libertad que le doy con un libertinaje? Yo creo que hemos hecho malas cosas y se refleja, insisto, en el índice delictivo en los que los jóvenes participan de manera muy activa, rebasando expectativas. Cuando seguramente, doctor, tú y yo pudimos asistir a la primaria, a la secundaria, era una educación distinta, donde no se hablaban de derechos superiores del menor, pero que sin embargo parecía que venían inmersos como seres humanos, porque ¿qué respeto le teníamos al maestro? A grado tal que estábamos derechitos, ¿no? Es cierto. Y seguramente te tocó, a mí sí, que el maestro me diera unos reglazos. Así es. Hasta te aventaban el borrador, te ponían los dedos así, te jalaban de la patilla, o sea, mil hipótesis. Y difícilmente íbamos con el papá a quejarnos, porque nos merecíamos otra guamisa, por la gran legitimidad que tenían los maestros. Pero también, yo creo que nuestros televidentes pueden estar coincidiendo o discrepando. Si analizamos las temporalidades, esa temporalidad en la que estuvimos inmersos nosotros, creo que fue una mejor generación, con sentimientos más sensatos, de bienestar. Hoy parecería que ese tipo de avances democráticos, legales, si no se aplican bien, parecería que es contraproducente para la conformación de una sociedad como la que todos quisiéramos. ¿Qué hacer para no llegar a ese extremo? Por eso decía yo que se me antoja que el tema no es nada sencillo. No, indiscutiblemente no lo es. Es complicado, pero como refería yo hace un momento, en realidad pues habría que trabajar de forma conjunta y trazar sobre todo una política pública que nos permita ir pues sí modificando acorde con el esquema de derechos humanos, pero tampoco sin dejar de lado o malentender lo que es la disciplina en ciertos aspectos. Ese es el principal problema, que no hemos terminado de entender. Exacto. Que hablar de derechos humanos no es hablar de libertinaje, sino de libertades que están constreñidas en la misma ley también. Exacto. Entonces, es parte de la problemática. Yo creo que en nuestro país hemos querido o hemos tenido tanta ansiedad por entrar en la dinámica de derechos humanos que a veces hemos cometido errores. Pero al final de cuentas
Creo que en materia jurídica, como lo has platicado en este espacio, doctor, con muchas otras personas, pues sin duda hay una evolución en el sistema jurídico y pues nos está llevando a lugares interesantes. Claro que se antoja complicado porque el contexto social en el que vivimos actualmente es todavía mucho más complejo que el que nos tocó a nosotros cuando éramos niños y que efectivamente nos tocaban este tipo de castigos, ¿no? Pero sin duda pareciera que el castigo funcionaba más, al menos frenaba más el que los jóvenes, los adolescentes hoy en día confundan la libertad con el libertinaje, ¿no? Sí, el interés superior del niño, pues obviamente muchas naciones han entrado a aceptar y adherirse a los tratados internacionales y tienen que respetar lo que ahí se dice. Hay un país que es Estados Unidos que acepta parcialmente los tratados y uno de ellos es este precisamente. Así es. Y aquí viene la interrogante interesante, porque en Estados Unidos, como bien lo sabes, doctor, hay casos en los que a los menores de edad, allá la mayoría de edad se alcanza a los 18 años en 3 estados de la Unión Americana y a los 21 años en los otros 47. Es una confederación y tiene esa libertad. Pero cuando un menor de edad comete un delito para un juez trascendental, pueden juzgarlo como adulto. Claro. En México, o los que entramos al análisis del protocolo del Tratado Internacional para poder respetar el interés superior del niño, estamos limitados en eso. Pero con independencia de que pueda frenarnos un tratado, ¿funcionará o no funcionará? Me preocupa mucho el tema, y tú que eres especialista precisamente en el interés superior del niño. ¿Ya estaremos en condiciones, será necesario de empezar a analizar esos temas donde pudiéramos hacer algunas modificaciones o limitaciones para aceptar algún clausulado de esos tratados y que podamos juzgar a los menores de 18 años en México como adultos cuando cometen delitos trascendentales? Por ejemplo, hemos visto que un jovencito, infinidad de homicidios, violaciones, secuestros. En Estados Unidos se toman así parámetros y se autoriza por un juez, primero, que le exponga el fiscal y que él pueda decir, es un hecho trascendental, ahora hazle un análisis, un dictamen para ver si su conciencia es la adecuada, si entendió y tiene capacidad. Se lleva a cabo, se dice pericialmente que sí y entonces el juez ya autoriza que se le juzgue como adulto. En México, ¿vale la pena analizar esos temas? ¿De plano tú crees que ese no es el camino para frenar los índices delictivos y tenemos que optar por una política pública más encaminada a las terapias o a la reeducación de los jóvenes y no llegar a esos extremos? Híjole, qué buena pregunta, doctor, y difícil de responder sin meterse en problemas por la opinión, pero desde luego los que estamos inmersos en el estudio de los temas opinamos en función de lo que hemos visto. Yo creo que México aún está lejos de una reforma que permita salir de los grupos etarios y entonces entrar a medir grados de peligrosidad y entonces establecer juicios como si fuesen adultos estos menores. Pero en realidad para el derecho nunca se está preparado. Cierto. Entonces realmente yo creo que podríamos implementar, sin dejar de lado, las demás políticas públicas que abonen precisamente a disminuir los índices delictivos. Porque sin duda disminuir el índice delictivo no es solamente meter a la cárcel a la persona. Cierto. Lo vemos también con los adultos, que a lo mejor el sistema no está funcionando tampoco. Entonces, yo creo que en el caso de los menores valdría la pena hacer el ejercicio, sí, de implementar este tipo de situaciones de juzgar como adultos pero sin dejar de lado las demás políticas públicas que estén encaminadas a inhibir las conductas delictivas. Me refiero a la educación y desde luego también estos casos que comenta, doctor, que son relacionados con secuestro, violaciones. Sin duda la psique de los menores, algo está mal. Entonces yo creo que se está convirtiendo incluso en un problema de salud pública. Cierto. Entonces también necesita ser abordado. Estos menores de hecho también incursionan en consumo de drogas, estupefacientes. Entonces el problema es multifactorial y requiere un abordaje, desde luego, desde todas las aristas, ¿no? Sí. Pero sin duda valdría la pena hacer el ejercicio siempre que se apueste por todos los rubros y que el Estado mexicano realmente esté interesado en cumplir. Sí, porque en honestidad
firmamos una convención, pero no entramos, sobre todo a la hora de ponerle pesos a la situación, ¿verdad? No se quiere invertir. México invierte poco en educación con relación a los demás países y hoy latinoamericanos, ¿no? Hoy desafortunadamente menos. Creo que no se le apuesta a la investigación. Los investigadores como tú, doctor, siempre traen conocimiento fresco que nos va a permitir crecer como sociedad. Lo cierto es que pues estamos hablando de 20 años probablemente atrás. En Cuernavaca, por decir un lugar, yo recuerdo por lo menos 7 lugares donde podíamos ir el fin de semana a bailar, cierto, a cenar, a tomar la copa. Me acuerdo Plan de Ayala, debes acordarte que estaba llena de taquerías, lleno de familias, no de parejas, de familias completas, 9, 10, 11, 12 de la noche. Los parques ni se diga, los niños en su triciclo. Queríamos a bailar, vamos a meter gol aquí, pues ahí estaba el Samaná, estaba el Taí, estaba Barba Azul, estaba el Papas, estaba Rumba, por decir unos lugares. Hoy, tristemente, todos cerrados. Y los que han ocasionado ese cierre, desafortunadamente hay muchos niños, muchos adolescentes que han participado en los hechos delictivos y esa era la preocupación manifiesta. Pero coincido, doctor, creo que el problema es multifactorial. Este es un punto de muchos que se tienen que abordar. ¿Qué crees tú que debemos nosotros mínimamente, como padres de familia, apoyar con nuestros hijos? El Estado tiene que hacer lo suyo, pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos lo nuestro. Como padres, ¿qué es lo mínimo que podríamos hacer por nuestros hijos? Recordando que, a final de cuentas, todos vamos de paso y esos niños el día de mañana van a ser quien tome las decisiones para el país, para el Estado, los que van a gobernar inclusive una nación. Claro. Pues bueno, yo creo que debemos entender que la familia juega un rol muy importante dentro de los contextos sociales. Se habla de una descomposición social, pero si vamos a la estructura hay una descomposición familiar. Entonces necesitamos rescatar la visión que teníamos sobre las familias y que las familias realmente se ocupen de sus pequeños, pues ahora sí que inculcándoles valores, que es fundamental. Y desaparecieron la materia de valores de los planes de estudio, no entiendo por qué. Civismo no existe. La quitaron y sigue ahí. Ese tema que acabas de decir es muy importante porque los valores ya como obligación educativa no está. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, no? Exactamente, a eso me refiero, que si apostamos por juzgar a los menores como si fuesen adultos, pero no entramos a la dinámica de rescatar la educación en valores, pues es no hacer nada al final de cuentas. Entonces creo que debemos analizar el problema en su justa dimensión y desde luego abordar cada una de esas aristas para tratar de reconstruir lo que nos queda del concepto de familia. Pero los valores son fundamentales y desde luego los valores se aprenden en casa, pero se reafirman en el sistema educativo. Ahí es donde se refuerzan. Así es de que mientras la familia y el sistema educativo sea deficiente, pues tendremos las mismas problemáticas. Difícilmente vamos a transitar, pero yo creo que ya es necesario. Así es. Parecería, y no lo digo en el peor de los planes, sino al contrario, con mucha objetividad, parecería que vamos al revés, que cada vez la sociedad se ve menos concentrada como sociedad, menos solidaria. Es triste ver que al vecino le están cometiendo un delito y mejor nos volteamos como que no vemos. Dejamos de ser solidarios. Los hijos, con tal de que no estén dando lata, les dejas tu celular, que estén ahí chateando, que estén ahí con la tablet también incluso. Te piden atención, les das dinero para que se compre una paleta y ya no te dejen de molestar. Creo que ahí hemos dado un trato superficial al ser humano. Sí. Habría que cambiar esa dinámica, sin duda alguna. Por supuesto, hay que cambiar comportamientos desde el nivel de los padres. Fíjate que hay por ahí una materia que se llama psicología social. La psicología social expresa en resumidas cuentas que la realidad es un constructo social, es decir, la realidad la construimos, la sociedad. Tenemos la sociedad que hemos permitido que se construya. Si queremos cambiarla, hay que deconstruir lo que ahorita tenemos, lo que no nos gusta, y hay que reconstruir. Pero todos tenemos que comprometernos pues a cambiar, a transformar precisamente la realidad que estamos viviendo. Jugar nuestro rol. Sí, jugar el rol que nos corresponde es fundamental. Mientras se eludan responsabilidades,
pues vamos a seguir en la misma dinámica. Se antoja imposible, lo sé, pero no es la primera vez que la familia ha estado en crisis. Claro. En sus momentos, Aristóteles, Platón expresaron, ¿no?, también su preocupación por los jóvenes. Vamos, es de todos los tiempos, pero sin duda hoy nos aqueja mucho la problemática de verlos inmersos en actos tan violentos, tan despreciables, tan deplorables, que a veces te hacen perder la confianza en la humanidad. Pero mientras sigamos conservando esa humanidad, tenemos esperanza de transformar, sin duda. Eso sí, la esperanza muere al último. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Pues gracias por el tema, doctor. Es un tema seguramente que a todos nos interesa. Usted, que nos ve tras la cámara, seguramente estará coincidiendo. Hagamos lo que nos compete con nuestra familia. Tratemos de apoyar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque eso puede recomponer los caminos de esta gran nación que es México. Gracias por acompañarnos. Por usted hacemos este tipo de programas, y por supuesto agradecer al doctor Joaquín Sedano Tapia, un experto en esta materia, y que bueno, esos consejos nos los llevamos siempre con nosotros para mejorar la cultura jurídica. Doctor, un honor tenerle por acá. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer y muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.